Bueno, Inés, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Te quería preguntar primero cómo fueron tus comienzos en la fotografía, cómo arrancaste. La fotografía siempre me gustó, siempre me gustó. Yo me acuerdo de muy chica como estar en mi casa y había un mueble con fotos donde me tiraban las fotos familiares así todo el tiempo y yo como colgarme a mirar eso. Como la fotografía siempre como disciplina me interesó. Y también de muy chica yo tenía la suerte de que en mi casa había siempre cámaras de fotos, mi papá sacaba fotos de joven y qué sé yo, y quedaban como... Y me acuerdo de haber encontrado, poner a los 8 o 9 años, una camarita, una Instamax de Kodak, que tenía una camarita así instantánea que tenía película 110, y desde esa edad que yo ya empezaba a hacer fotos. O sea, me compraban rollos, me acuerdo, y yo me iba de vacaciones y yo tenía como mi cámara con mi, ¿viste? Y después empezaron las camaritas automáticas y yo también tenía mi camarita, como que desde muy chica me interesó, me gustaba y tenía una cámara encima y me iba de viaje con mis amigas ya en la adolescencia y yo era la que tenía la cámara de fotos, la que llevaba la cámara de fotos. Me encantaba ir a revelar, ¿viste? Y encontrarme con las imágenes, o sea, entonces fue algo como que siempre estuvo en mi vida de alguna manera. A los 16 años me compré mi primer cámara fotográfica con mi hermana, una cámara reflex, en conjunto con mi hermana, como siempre me interesó. Entonces cuando salí del secundario me fui a estudiar fotografía como algo muy natural, digamos. También me puse a estudiar cine, pero no es que yo sentía que me iba a dedicar a eso ni nada, pero me gustaba mucho y siempre fue algo que fue como muy natural y muy sin cuestionármelo, digamos, ¿no? Así que entré a estudiar, a los 18 años ya entré a estudiar fotografía en la Escuela Argentina de Fotografía y también estudié cine en la Universidad del Cine. Y bueno, y ahí ya me fui formando, como digamos, ahí ya fui entendiendo lentamente, ya me fui metiendo como más en serio en lo que es la cosa. Ya no era tanto, bueno, me gusta mirar por la cámara y sacar fotos y encontrarme con las imágenes, sino también me empezó a gustar entender como la idea de proyecto, como empezar a ver autores, como empezar a entender la llegada del lenguaje, ¿no? Como eso no era solamente una cuestión estética y visual de generar lindas imágenes, sino que además con eso, bueno, se podía contar algo, se podía traer información, como se me explotó las posibilidades en algún punto, ¿no? Y ahí ya sí, de más grande, ya entendí que era algo a lo que yo me quería abocar en serio. Y bueno, en un primer momento más relacionado con el laboratorio, el blanco y negro, como toda esa cosa muy, muy artesanal de la fotografía. Y, y empecé a hacer muchos talleres, recorridos por talleres de diferentes autores y trabajos que me iban interesando, entonces me iba metiendo, iba incorporando y bueno, y así fui como llegando a lo que después fueron mis trabajos fotográficos que tardé en hacer, digamos, en producir. Pero fue como una llegada lenta, natural, orgánica y como que siempre estuvo ahí, ¿no? Nunca fue algo que se me presentó como una cosa diferente, sino como algo que estaba ahí en mi vida. ¿Y qué te inspira hoy a sacar fotos? Eh, o sea, yo saco fotos siempre, me interesa mucho a veces entender procesos personales que voy teniendo a partir de lo que voy mirando y voy observando y cómo lo voy haciendo. Para mí es como si fuese como una compañía que llevo y que me devuelve información en algún punto, ¿no? Personal y sobre todo personal, pero no sé, sabría decirte qué me inspira porque sí que hay momentos de mi vida en donde tengo una necesidad de ir hacia un tipo de imágenes y momentos donde esas imágenes no existen más y empiezan a existir otras. Entonces también es algo que se va dando como orgánicamente, ¿no? O sea, tiendo a trabajar de esa manera, digamos. Así que bueno, me inspiran cosas diferentes en diferentes momentos. Y contanos sobre el libro Hija Tardía. ¿Qué te llevó a hacer ese libro? La hija tardía lo empecé cuando yo había terminado un trabajo anterior, que también era un trabajo que respondía como a cuestiones cercanas y temas familiares. Tenía que ver con un departamento que había sido de mis abuelos y que yo había fotografiado como el proceso de desarme. Y después de eso como que naturalmente me pasó que empecé a mirar bien cerca mío, bien cerca de mi familia y aparecieron mis padres como personajes y fue algo como que si fuese una cosa muy natural que después del trabajo anterior empezar a observar, bueno, ya mis padres, ya eligiendo personajes reales, como ya no saliendo como de los espacios y entrando más en las personas. Y empezó como una cosa
como una cosa muy intuitiva en el sentido de decir, bueno, a ver, me interesan estos personajes, me gustan observarlos. Hay algo de ellos dos que a mí siempre me resultó misterioso en relación al vínculo que tenían. Yo soy la hija menor, somos 5 hermanos y yo soy la más chica. Y siempre fui una persona como bastante observadora y callada, y a mí había algo siempre de ese vínculo que me generaba como preguntas. Entonces decidí un poco con esto que te decía antes, de que a veces inicio procesos fotográficos un poco para saber qué pasa, como que me devuelven esas imágenes, y un poco empecé así, como jugando, a ver qué pasa si yo empiezo a fotografiarlos y qué voy a ver ahí, ¿no? O sea, en simultáneo yo también estaba construyendo como mi familia, ya me había ido del lugar de hija, digamos, y empecé como así, ¿viste? Como, me propuse como 2 cosas muy claramente. Una era que no lo sepan ellos, digamos, como que sea una cosa muy silenciosa, muy sutil. Yo no iba a hacer no iba a noticiarlos de que ahora estoy haciendo un proyecto con ustedes, no. Mi idea era entrar como, al contrario, mucho más invisible, ser invisible, o sea, esa era como mi meta. Y también que sea un trabajo que sea largo en el tiempo, ¿no? Esto que te decía antes. Como sea un trabajo que me lleve mucho tiempo, que yo pueda ver todos esos años de vejez de ellos y ir entendiendo en ese momento de la vida tan particular que es la vejez en una pareja que además es una pareja de muchos años, de un perfil más bien conservador, digamos, de muchos silencios. Entonces, como había cosas que yo me interesaba ver si podía observar, ¿no? O ver qué podía detectar de otra manera que no sea con mi presencia, sino con las imágenes, ¿no? Viste que a veces pasa que las imágenes te devuelven cosas que, viste, como medio mágicas. Y entonces esas fueron mis premisas. Listo, lo voy a hacer tranquila, no voy a esperar de esto nada. Lo voy a empezar a hacer como un juego y lo voy a empezar a hacer para ver qué pasa. En ese proceso me encontré, justo antes de empezar, yo ya tenía esta idea, me encontré con el trabajo de Larry Sultan, un poco de casualidad. Y para mí no fue casualidad, fue como, lo cuento siempre porque me parece como que es una cosa muy importante cuando aparecen unas referencias así tan claras y ver el trabajo que él tiene de sus padres, se llama Pictures from Home, que es un trabajo que me encantó. Y yo cuando lo vi, que yo ya tenía la idea, dije, bueno, claro, fue muy determinante encontrarme con ese laburo porque fue sentir que podía haber un tema en este proceso. Así que empecé a fotografiarlos muy tranquilamente, sin hacer grandes espamentos. Y a los 6 o 7 meses de hacer algunas imágenes, mi papá nos cuenta que está enfermo y entra en una internación, una enfermedad muy rápida, muy fuerte, y en 2 meses mi papá se muere. Y yo ahí bueno, listo, todas esas ideas que yo tenía, todas estas imágenes que yo me había construido en mi cabeza, como decir, ya estaban, no estaban. El trabajo ya no era ese trabajo que yo había visto o había dicho, bueno, puede estar por acá este registro en el tiempo de mis padres y la vejez y qué sé yo. No, bueno, no. Entonces ahí fue un momento en donde, bueno, dije, bueno, que no sé, lo voy a dejar reposar. Voy a ver qué pasa, porque el trabajo necesariamente tiene que ser otro. Y después lo que pasó fue que en ese momento yo también había tenido mi primera hija y estaba mucho tiempo en mi casa, estaba así como bastante trabada por toda la situación. Y me llevé de ese mismo cajón, de esa misma cómoda que había en la casa de mi mamá, una bolsa llena de negativos y de cosas. Y cuando estaba acá con mi bebita recién nacida, qué sé yo, aprovechaba y escaneaba. Me ponía a escanear, un poco por la nostalgia de que se acababa de morir mi papá y un poco porque yo acababa de tener mi hija y un poco porque no sabía qué hacer, tenía muchas horas en las que estaba acá y no podía salir a hacer fotos, no tenía la cabeza para hacerlo. Y empecé a escanear. Y cuando empecé a escanear, lo que empezó a pasar fue que empezaron a aparecer esas imágenes que yo había hecho de chica, como muy chica, en esa camarita de Kodak, no sé qué, de ellos. Pero toneladas de fotos, imágenes de viajes en los que, claro, yo ya por ahí veraneaba con ellos sola porque mis hermanos ya eran grandes y fue muy impactante encontrarme con ese material porque fue como sentir que esas imágenes que yo había imaginado y que yo en un momento había dicho, listo, ya está, esas imágenes no van a existir, bueno, ya estaban en algún punto. Y que esa invisibilidad que yo había querido tener y qué sé yo, que ya estaba también, porque yo había hecho todas esas imágenes sin siquiera yo saberlo, digamos. Y ese tiempo también, ese tiempo que yo había querido que el trabajo llevara, como que tuviese el tiempo como eje, también aparece en ese momento. Entonces fue como muy increíble que eso pasara.
hubo un par de imágenes que fueron como muy que terminaron de contar eso que yo quería contar, como esa sensación que yo tenía de ellos o de ese vínculo. Hubo imágenes que yo ya había hecho que ya lo contaban. Eso fue muy increíble para mí descubrir eso. Y a partir de ahí, bueno, fui como construyendo el relato ya a partir de esta idea más concreta. En ese sentido me ayudó mucho Adriana Lestido y también me ayudó mucho Juan Forn, que fue alguien que yo siempre sentí que podía ser alguien que podía escribir algunas palabras del trabajo. Yo me había encontrado con un trabajo de él, o en un texto de él, en uno de los talleres de Adriana, un texto de él que se llama Volver a casa, una de las contratapas de página 12, y me había conmovido enormemente ese texto, y lo sentía muy familiar y muy cercano, y yo ya estaba empezando a trabajar con estas fotos. Entonces siempre decía, bueno, el día que este trabajo tenga alguna forma, me encantaría poder pedirle a Juan Forn que escriba algo, un texto o algo, no sé. Y cuando se lo pedí, finalmente, a través de Adriana se lo pude pedir, cuando ya el trabajo estaba más cerrado, él me dijo que, primero me dijo, ¿qué le pasa a los fotógrafos que nunca quieren escribir ellos? Que tiene un poco de razón. Y después me dijo algo que me dijo, a mí tu trabajo me da mucha familiaridad y yo me llevo mal con eso y prefiero no escribir, pero sí puedo como ayudarte o ver que, ¿viste? Entonces nos juntamos, tuvimos una reunión donde nos juntamos Adriana, Juan y yo, y estuvimos ahí laburando los tres las imágenes, y fue increíble, fue como un momento que fue como muy mágico porque estaban los dos recopados y yo ahí metía viéndolos a ellos también, dos personas que yo admiraba mucho, que admiro mucho, como agarrando las fotos, armando, poniendo, sacando, y bueno, y ahí con ese empujón, digamos, de Adriana y de Juan, fue cuando finalmente el trabajo termina de concluirse, digamos, cerrarse, y es lo que, bueno, lo que terminó siendo, o el libro que terminó siendo, y eso. Así que ese fue un poco como todo ese recorrido que tuvo, ¿no? Muchos momentos de inflexión donde había que volver a tomar decisiones, donde había que volver a repensar el trabajo, hacia dónde quería ir. Muchos momentos personales míos que decían, no, yo por acá no quiero ir, capaz que antes sí, pero ahora no. Bueno, nada, todos esos vaivenes creo que son los que le fueron dando al trabajo como el bagaje que porta, digamos. Todo ese trabajo puesto ahí. Y vos al final del libro un poco lo contás, el porqué del nombre, pero contanos un poco por quienes no lo vieron todavía, ¿de dónde sale La hija tardía? Bueno, el nombre fue todo un tema porque yo sentía que el trabajo tenía que hablar de mis padres y que el trabajo era un trabajo sobre ellos. Y un poco después con Juan y con Adriana, en esa tarde que estuvimos charlando un montón, llegamos como a la conclusión de que el trabajo obviamente era un trabajo que hablaba. A mí me costaba el nombre La hija tardía porque me parecía que ponía mucho el foco sobre mí, ¿no? Y no me gustaba eso. Yo prefería que la temática estuviese como más llevada a lo que era la relación de una pareja, pero después me terminé dando cuenta que la verdadera mirada tenía que ver con eso, ¿no? Con la mirada de una hija que llega más tarde, que llega a una familia que ya está en algún punto, que ya tiene como una configuración y que agarra diferentes épocas a las épocas que agarraron mis hermanos mayores, digamos. Y a mí eso me pasa todo el tiempo. Digamos, me pasó toda la vida de que hablaran de gente que yo no conocía porque nunca llegué a conocer, o de lugares que yo nunca llegué a conocer. Y mismo a mí me pasa que yo hablo de situaciones mías de mi infancia que mis hermanos más grandes no las reconocen. Y como que me di cuenta que en ese lugar, en esa endija, estaba la posición mía para mirar a mis padres, digamos. Esa es la posición de donde yo los observo. Y entonces, bueno, finalmente terminó quedando un poco después de esas conversaciones con Juan y con Adriana, donde terminamos de entender dónde estaba ese lugar mío, ¿no? en el trabajo. ¿Y por qué elegiste esa foto para la portada? Ay, no sé, ¿por qué la elegí? No sé. Creo que la terminamos eligiendo los tres, pasamos por muchas opciones de tapa, pero hay algo que pasa con ese. Primero que es una foto que me parece sugestiva, porque no se termina de ver nada de lo que pasa adentro. Es una foto que a la vez es particular dentro del trabajo, porque tiene colores muy saturados y el trabajo en general tiende a tener como colores muy pasteles. Y no sé, hubo algo que sentí que funcionaba en ese lugar con ese suéter rojo y el título puesto como acá en el centro, que era como la foto que mejor posicionaba al trabajo en vistas de quien lo ve, ¿no? Bueno, es una foto que no es ni muy obvia y
tiene algo sugestivo que te termina de, con ese título que te termina de como de invitar en algún punto. No sé, la verdad que no sé bien por qué la elegí. Es como que uno prueba y en un momento dice, es esta, ¿viste? Sí, sí. Pero pasé por muchas instancias de maquetas, de concursos, de pruebas, de ediciones, de tamaño, de todo tipo, ¿no? Hasta llegar finalmente al libro que fue. Y ahí hubo mucha prueba y error. Y bueno, y terminó quedando esta. Y estuviste exponiendo ahora afuera, ¿no? En Francia. Sí, ahora el trabajo, apliqué un concurso que organiza los perfumes Christian Dior, en conjunto con la Escuela Nacional de Fotografía Francesa y Luma, que es como una entidad cultural privada que está ahí en Arles, que organiza muchas cuestiones culturales y tiene unos espacios culturales increíbles. Y es un concurso que convoca a alumnos y exalumnos de determinadas escuelas alrededor del mundo a presentar proyectos fotográficos, series fotográficas ya desarrolladas, digamos. Como yo había hecho el seminario de producción fotográfica con el Centro de la Imagen, que es una escuela mexicana, y era una de las escuelas listadas, digamos, en este listado, apliqué y quedé. Que seleccionaron 12 trabajos, creo que fueron 250, seleccionaron 12 trabajos alrededor de todo el mundo para exponer durante el festival ahora en Arles. Así que fue increíble, fue una experiencia espectacular, increíble, de locos. Poder viajar, poder estar en ese festival que, no sé, nunca había creído que iba a poder ir a ese festival y de repente estar ahí, estar con las fotos expuestas ahí. Ver la gente, ver que el trabajo, entender que el trabajo pueda tener llegada más allá. O sea, es un trabajo que es muy íntimo y es muy personal. Y también creo que es como muy local, digamos, muy de acá en algún punto. Y como ver que por ahí hay gente que me escribe desde, no sé, ¿viste? Franceses que me escriben conmovidos. Y me parece muy increíble eso, ¿no? Como de repente los trabajos tienen como un camino que uno ya no maneja y ya se van y ya los trabajos van por ahí, van por el mundo y que el trabajo llegue hasta allá me parece como muy increíble. Fue una experiencia espectacular, espectacular. Y aparte con gente muy joven, gente de todos lados, había laburos de diferentes partes del mundo, como muy diverso todo y muy lindo, bueno, nada, un reconocimiento enorme también, ¿no? Para mí en lo personal, como medio de sueño, ¿no? Estaba ahí, cuando estaba ahí decía, esto es como un sueño. Felicitaciones. Gracias. Pero sí, fue una cosa muy delirante, muy linda. Y bueno, para cerrar, te quería preguntar a ver si te animás a dar algún consejo para quien esté comenzando con su proyecto fotográfico o esté dando sus primeros pasos en la fotografía. Bueno, qué difícil dar consejos, ¿no? Porque, bueno, no soy muy de dar consejos, pero algo que me parece importante tener en cuenta siempre es como no apurar los procesos. Siento que siempre, pero más últimamente hay como una necesidad muy grande de vivir como en un ritmo muy acelerado de todo, donde los proyectos son una idea, son un proceso y son un resultado en muy corto plazo. Pensamos la idea ya pensando en el resultado, y creo que ahí es como que se pierde lo realmente rico de los trabajos, de los procesos creativos en general, que es el durante, ¿no? O sea, lo rico de un trabajo artístico es el proceso, eso lo creo yo. Lo pienso todo el tiempo. A mí me interesa cuando alguien me puede contar sobre... O sea, yo voy a ver una muestra y lo que más me interesa es saber cómo esa muestra llegó hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las decisiones tomadas? ¿Cuáles fueron los caminos que viraron? O sea, me interesa mucho más saber sobre el proceso que sobre el resultado. Entonces, a veces uno tiene que ser muy paciente para lograr eso, porque el bichito de la cabeza que te obliga a estar produciendo, obliga a seguir, estás trabajando sobre algo y la gente ya te empieza a preguntar sobre qué va a pasar con eso, qué va a hacer, para cuándo va a estar. Uno entra en esos lugares y un poco pierde la noción y termina apurando procesos. Entonces creo que y cuando se apuran los procesos al final se termina como desperdiciando una gran posibilidad. Entonces creo que el consejo sería un poco ese, digamos, tomarse el tiempo, no apurar los procesos, dejar que los trabajos se silencien por momentos, que vuelvan a emerger, probar cosas diferentes, no estar pensando en el resultado. El resultado en la mayoría de los casos, cuando el trabajo es rico, cuando el trabajo tiene trabajo digamos, y uno ha alimentado ese recorrido realmente, el resultado después medio que va llegando más solo.
No digo completamente solo porque se necesitan un montón de cosas para tener resultados, pero cuando uno, y muchas veces hasta el propio destino te los va marcando, ¿no? Cuando decís, claro, era por acá, es como, sí, claro, tenía que esperar, tenía que pasar esto, tenía que haber tenido esta conversación y ahora entiendo, tenía que haber visto esta referencia, como darle el tiempo a las cosas y dejar como macerar los proyectos para que después los resultados vengan más solos. Qué lindo. Bueno. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir.